Hola chicos, vamos a empezar con el segundo vídeo, que nos faltan algunas funciones elementales por ver. Nos falta ver la función parte entera, la función valor absoluto y también lo que son, bueno, las funciones trigonométricas y las funciones definidas a trozos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y en el siguiente vídeo vamos a ver operaciones con funciones y la composición de funciones. Bien, vamos a empezar con la función parte entera. Función parte entera, que si recuerdan, esto lo han visto en otros cursos, la parte entera de un número cualquiera, es el número entero directamente menor a ese, a no ser que sea un número entero, que si es un número entero es sí mismo, ¿vale? Eso se escribe, bueno, diríamos que f de x igual a ent de x, nos estamos refiriendo a la parte entera, o simplemente nos quedamos con la función ent de x, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ent de 2, es decir, la parte entera de 2, va a ser 2. El mismo porque es un número entero. La parte entera de menos 1 también va a ser menos 1. Y así pasamos a números decimales, ya va a ir cambiando. La parte entera de 3,51 va a ser 3, porque es el número entero directamente menor. Y aquí llega a lo mejor una parte que puede confundir un poquito, es que si el decimal es negativo, menos 2,27, ya no va a ser la parte entera menos 2, sino menos 3, porque es el número entero directamente menor. Es decir, que la parte entera de menos 2,27 es menos 3. Bien, vamos a verlo representado. Entonces aquí tenemos la parte entera de cualquiera de los valores de entre 0 y 1 va a ser 0, ¿verdad? Sin tomar el 1, perdón. Sin tomar el 1, porque la parte entera de cualquier número entero habíamos dicho que era el mismo. Entonces, para representarlo vamos a tener esto está ocupado. Aquí también. Y esto es abierto. Entonces, cuando estamos entre 1 y 2, ¿qué sería? Pues su parte entera va a ser desde 1 hasta 2, pero el 2 no lo podemos coger. Y así vamos viendo que la parte entera, la representación de la parte entera, es como unos escaloncitos. Y hacia atrás lo mismo. Y aquí seguiríamos para arriba y iríamos para abajo. Entonces aquí vemos que para cualquier valor de x existe una parte entera. Entonces el dominio de la parte entera va a ser todo R, toda la recta x, toda la recta del eje x, exacto. Y la imagen, sin embargo, la imagen de la parte entera, vemos que vamos dando saltos. No tenemos aquí, pues, no puede valer nada entre, en este caso, menos 3 y menos 2, o entre menos 2 y menos 1. Vamos dando saltos, entonces solo cogemos los números enteros, además de la parte entera. La imagen van a ser los números enteros, z. Vamos ahora con la función valor absoluto. La función valor absoluto nos manda cualquier valor de x a su valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto era el número sin signo, es decir, la distancia entre el número, la recta real, la distancia del número al 0. Por tanto, como hablamos de distancia, no tenemos signos. Bien, ¿qué pasa aquí entonces? Bueno, que esto, si f de x es el valor absoluto, esto sería entonces, si x es negativo, entonces f de x sería menos x, ¿no? Si el número es negativo, hay que cambiarle el signo. Menos x, tenemos que cambiarle el signo. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, f de menos 3, su valor absoluto, ¿quién es? El 3, ¿verdad? Es el 3, entonces es menos 3, que es 3. Eso es con los números negativos. Entonces, ¿qué pasa si x es mayor o igual que 0? Fíjense que el 0 podría tomarlo aquí o podría tomarlo aquí, nos da igual. Entonces, si es 0, simplemente f de x va a ser x, es decir, la identidad, lo que ya lo había comentado en clase. Bien, entonces f de 2 es 2, sin cambiarle el signo.
Entonces si lo representamos vamos a tener, bueno, en el 0 va a valer 0, entonces tenemos aquí 0, 0. Y cuando vamos por los positivos van los números a ellos mismos, es decir, que vamos a tener en el 1, 1, en el 2, 2 y 3, 3, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener aquí 3, 3, 4, 4, 5, 5. Bien, entonces, fíjense que es una recta. Esa recta que seguiría hasta el infinito. Y por el otro lado, cada número va a su opuesto, ¿no? O sea, siempre vamos por la parte de arriba. Entonces, tenemos aquí que es ese. El menos 1 va con 1, menos 2, 2, menos 3, 3, menos 4, 4, menos 5, 5. Y tenemos una recta igual, como si rebotara en el origen, ¿verdad? Entonces se ve claramente que el dominio va a ser dominio de f de x, o dominio de f, van a ser todos los números reales y la imagen solamente son los positivos, ¿verdad? Es decir, que la imagen es desde 0 cerrado hasta infinito. Continuamos con lo que más les gusta y vamos a ver funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas van a ser el seno, el coseno y la tangente. Y aquí siempre vamos a estar hablando que a x lo medimos en radianes, ya nada de grados, solamente radianes. Por tanto, vamos a quedarnos solamente con... Vamos a empezar con el seno. Y el seno de x va a... Bueno, vamos a verlo con la representación gráfica. Entonces, vamos a verlo con el verde mismo. ¿Se acuerdan que el seno de 0, voy a ir haciendo una pequeña tabla de valores por aquí, seno de 0 era 0. Yo espero que ustedes estén respondiendo desde casa y estén haciendo los cálculos antes que yo. Entonces, seno de 0 es 0, seno de pi medio era 1. Vale, vamos a empezar a representar. Entonces tenemos que el seno de 0 es 0. Salimos del 0. Seno de pi medio es 1. Entonces tengo aquí. Después vamos a tener que el seno de pi era 0 otra vez. Y el seno de 3 pi medio es menos 1. Entonces voy a estar aquí. Y también voy a llegar hasta aquí. Además esta función es bastante suavita. Una cosa así. Por el otro lado vamos a tener exactamente lo mismo. Si hacemos el seno de menos pi medios, el seno de menos pi y el seno de 3 pi medios, vemos que llegamos al menos 1. Vamos al menos 1, volvemos al 0 y al final... Y en el menos 3 pi medios estamos en 1. Entonces esta función... Y esto continúa, ¿vale? Bien, fíjense que la función se va repitiendo. Nunca pasa del 1. Vale, tiene aquí unos valores de los que no pasa. No pasa del 1. No pasa del menos 1, ¿verdad? Bien. Y se va repitiendo. Las funciones que se van repitiendo las llamamos funciones periódicas. Funciones periódicas. Se va repitiendo. Eso significa que existe un número. Si yo tengo f de x, hay una k. De forma que f de x es igual a f de x más k. Y a esa k se le llama periodo. Acá se le llama periodo. Bien, en nuestro caso, ese periodo va a ser 2pi. Es decir, que el seno
de cualquier x es igual al seno de x más 2pi. Y ese 2pi es nuestro periodo. Fíjense que el dominio del seno, voy a meter entre paréntesis, el dominio del seno es todo R. Sin embargo, la imagen del seno va a ser desde -1 hasta 1. Claramente, ¿verdad? Porque está acotada la función. No se puede salir de esos dos valores. Bien, vamos ahora con el coseno, que va a pasar algo parecido. El coseno de 0 valía 1. El coseno de pi medios valía 0. Coseno de pi menos 1. Coseno de 3pi medios 0. Entonces va a ser muy parecido al anterior, si los pueden comparar. Fíjense de nuevo que vuelve a repetirse todo el tiempo y es otra vez igual que el seno, lógicamente. Es que estamos dando vueltas en la circunferencia. Es una función periódica y tiene periodo 2pi. Es decir, que coseno de x es igual a coseno de x más 2pi. Y también tenemos que el dominio es exactamente igual al dominio del coseno. Es todo R y la imagen del coseno es entre -1 y 1. Vamos ahora con la tangente. Que lo que va a pasar es que recuerden que la tangente en pi medios, menos pi medios, etcétera, en pi medios es un ángulo de 90 grados. Tenemos que era infinito. Y en menos pi medios, que era menos 90, ¿no? O 270, era menos infinito. Entonces lo que vamos a tener son unas asíntotas, como el caso de las hipérbolas, ¿vale? Que van a estar pues en el pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, menos 3 pi medios. Y ahí la función va a venir desde menos infinito, va a cruzar en menos pi la tangente vale 0, en 0 la tangente vale 0, en pi la tangente vale 0, entonces van a cruzar ahí y después van a irse hasta infinito, ¿no? Entonces nos quedan, aquí la repetición está clara, que llega por aquí, cruza y subimos. Esto no dejaría de repetirse, ¿verdad? Entonces, fíjense que pues aquí hay un único pi, cada pi, nos vamos repitiendo, pi, pi. Aquí el periodo va a ser menor, claro. O sea, aquí estamos diciendo que cada 180 o cada pi tenemos la misma función. Entonces de nuevo es una función periódica, pero ahora su periodo va a ser pi. Entonces tenemos que la tangente de x es igual a la tangente de x más pi. Y además tenemos que el dominio, esto es un poquito más difícil, el dominio de la tangente van a ser todos los números reales, pero tenemos que quitarle un conjunto, tenemos que quitarle unos números que están sueltos por ahí, que son pues menos 3 pi medios, menos pi medios, pi medios. Entonces la forma más fácil va a ser coger a pi medios, le quitamos a pi medios más k por pi con k entero. Ese sería el dominio, es decir, tenemos todo R y vamos quitándole pi más un múltiplo de pi medios más un múltiplo de pi, es decir, si k valiera 0 le quito pi medios, si k valiera 1 le quito 3 pi medios, si k vale menos 1 le quito menos pi medios, menos 2, menos 3 pi medios, etc. Y claramente, se los voy a poner por aquí mismo, la imagen de la tangente es todo R, porque vamos desde menos infinito hasta infinito. Vamos a explicar ahora las funciones definidas a trozos. Estas, lo que tienen de raro es que, bueno, que están definidas a trozos. ¿Qué significa eso? Que su definición depende del valor de x. Es decir, en unos intervalos vamos a definir la función de una manera, en otros intervalos lo vamos a definir de otra. Vamos a poner algún ejemplo.
Creo que les voy a explicar todo con un ejemplo. Las funciones definidas a trozos son muy fáciles, ¿vale? No van a tener ningún problema. Entonces vamos a ver f de x igual a... Y para definirlas a trozos abrimos una llave. Y tenemos, por ejemplo, x al cuadrado. F de x va a ser igual a x al cuadrado si x es menor o igual que 0. ¿Vale? Es decir, si x vale menos que 0, la definición es x al cuadrado. Por otro lado, voy a llamar, va a ser x, ¿vale? F de x va a ser x al cuadrado si x es más pequeño que 0. Y lo voy a definir como x si x es estrictamente mayor que 0. Fíjense que menor en uno de ellos va a estar el igual y en el otro no. No podemos tener definidos el 0 en los dos, pues no tendría sentido, ¿vale? Entonces, si yo lo represento, voy a representarlos con dos colores distintos. Bueno, voy a representarlos con el mismo color, pues estamos hablando de la misma función, ¿vale? Entonces, si estamos por el lado derecho, si x es mayor que 0, vamos a tener que f de x es x. Eso es una línea recta, ¿no? F de u. Vamos a hacer una pequeña tabla de valores por aquí. Fíjense que f de 1 sería 1, f de 2 sería 2, y así podríamos seguir. Entonces tenemos que vamos a pasar por aquí, vamos a pasar por aquí. Además, si nos acercamos por aquí, si valiera 0, que es el punto donde cambia, que no va a poder valer, pero si valiera 0, ¿cuánto valdría esta? ¿Cuánto valdría x? Pues valdría 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es un punto abierto, que es ese punto límite en el cambio de una función a la otra, de una definición a la otra. Entonces tenemos que de aquí, de la parte derecha del eje y, es una recta, ¿verdad? Es esa recta que es igual a x. Y por el otro lado, fíjense que si yo pongo f de 0 va a ser 0, ¿no? Porque es la definición de x al cuadrado. F de menos 1 va a ser pues, menos 1 al cuadrado, que es 1. F de menos 2 es menos 2 al cuadrado, que es 4, ¿verdad? Así podríamos seguir. Entonces vamos a tener, pues esto ya lo puedo cerrar, pero ya sé que va a llegar a ese 0. Y ahora tengo, vale 1 aquí, vale 4 en el 2, ¿no? Subimos hasta aquí arriba. Y valdría 9 en el siguiente, etc. Tenemos una parábola por este lado. Nuestra función definida a trozos sería de esta manera. Lógicamente, el dominio y la imagen van a cambiar dependiendo de los trozos que definamos, o sea, cómo definamos nuestra función. Pero en este caso, el dominio de esta en particular, está claro, tenemos una parábola hacia la izquierda y hacia la derecha una recta, el dominio va a ser todo R. En cuanto a la imagen, solamente está desde el eje X hacia arriba, ¿verdad? Entonces es desde 0 hasta infinito. Los valores que tomáis son desde 0, 0 cerrado porque pasamos por el 0, hasta infinito. Vamos a ver ahora esta función g de x que vale 3 si x es menor que 0 y que vale menos x más 2 si x es mayor que 0. Entonces, claramente este lado me está diciendo que es una función constante en 3 y por este lado tengo una recta que sé que es decreciente porque el que acompaña a x es menos 1 y que además por el 2 sé que su ordenada en el origen es el 2. Vamos a representarla, entonces tengo, bueno, por el lado izquierdo, aquí tengo al 3, aquí tengo al 1, por el lado izquierdo va a ser constante en 3, ¿verdad? Y no tocamos el 0, o sea, son todos los valores, pero no llego al 0. Es decir, que aquí no voy a tomarlo, lo dejo abierto y todo recto para allá. Muy bien, cuanto al otro lado, el lado derecho del eje Y, es menos x más 2. Hemos dicho que la ordenada en el origen es 2. Es decir, que pasa por aquí y además es si es mayor o igual que 0. Es decir, ese valor sí que lo tomamos. Vamos a poner unos valores por aquí. Igualmente, tendríamos que f de 0
Miramos aquí, ¿dónde está el 0? Arriba o abajo. Está abajo, sustituyo en 0 y tengo que vale 2, ¿verdad? Que es el punto que he puesto aquí. Por otro lado, o sea, podemos seguir dando valores. F de 1 que da, pues, 1. F de 2 que es 0, etc. Entonces, tendríamos que pasar por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí y ya después vamos bajando una línea recta. Entonces tenemos esa. Y esta sería la representación de esta función definida a trozos. Su dominio va a ser de nuevo todos los números reales, ¿verdad? Porque aquí no estoy restringiendo nada, que sí lo podríamos hacer. Y su imagen va a ser, pues, desde menos infinito hasta aquí estamos, ¿verdad? Tenemos todos los valores. Aquí esta recta va a seguir dándole valores hacia abajo, pero llegamos solamente hasta el 2. Después hay un salto y llegamos hasta el 3. Es decir, que la imagen será desde menos infinito hasta 2 cerrado, ¿verdad? Porque tomamos ese valor, unido con el valor 3. Los ejemplos que hemos dado solo han tenido dos trozos, ¿no? La definición de las funciones han sido con dos trozos. Sin embargo, pueden tener más, pueden tener 3, 4, 5, 20, 2 millones si quieren, ¿vale? Pero ahora para empezar lo he puesto solamente con dos trozos. Si tuviera más, la representación estaría como más variada, ¿no? Tendrían más cosas distintas. Y hablando de eso, chicos, ¿cómo podríamos escribir la función valor absoluto como una función definida de trozos? Esto se los voy a dejar de una pregunta, de tarea, me lo pueden enviar como crean que es y yo lo resolveré en el siguiente vídeo, ¿vale? Ya la tarea se las pondré aparte en el Google Classroom y en el siguiente vídeo ya empezaremos a ver operaciones, ¿vale? Nos vemos.